Antes que nada, quiero agradecer la cordial invitación al comité organizador, a la doctora María Antonia Basavilbaso, presidenta de esta asociación. Bien, como ya me hizo favor el doctor Alan Ríos, estas son mis credenciales. Bien, vamos a abordar un tema de vital importancia. ¿Por qué es de vital importancia? Cuando nosotros vemos pacientes en la etapa de la posmenopausia, ¿qué debemos de pensar? Que esas mujeres son pacientes activas en múltiples actividades de su vida, son empresarias, son amas de casa y tenemos que brindarles calidad de vida a todas estas pacientes. ¿Y cómo se las vamos a brindar? En la esfera de lo sexual, que es lo que a mí me importa el día de hoy, es que vamos a revisar qué es salud sexual. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros hablamos de salud sexual para todas las mujeres, no solo nos tenemos que referir a los genitales ni a la actividad sexual, que es por lo que la mayoría piensa cuando hablamos de ese tipo de salud. Vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud hizo un modelo lógico de la sexualidad, que dice que nos habla de 5 elementos, 5 entidades humanas de vital importancia para todos. Identidad de género. Dentro de la identidad de género es quién soy, con qué me identifico y si estoy acorde con mis genitales que se me asignaron biológicamente. Vamos a ver qué es la orientación sexual. La orientación sexual es algo con lo que yo voy a nacer y esa orientación sexual me hace sentir afecto por personas del mismo sexo, del sexo diferente o estar asexual. Y dentro de ellos van a entrar la heterosexualidad, la bisexualidad y la asexualidad. ¿Por qué es importante hablar de orientación sexual? Porque yo nazco con esta orientación, no se dice preferencia, por eso hay que decir orientación sexual. Viene el aspecto afectivo, el amor cotidiano, el enamoramiento. Para ustedes y para todos, la literatura nos dice que todas las personas nos podemos enamorar 7 veces a lo largo de toda la vida, claro, de diferentes personas, eso es lo divertido. Vamos a ver que está la reproductividad, que las mujeres en cualquier etapa de la vida pueden sentirse rechazantes o querer realizarse en esa etapa. También está el erotismo, que es uno de los temas más taquilleros. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser eróticamente activos desde que nacemos, pero se va a activar en la pubertad o en la adolescencia cuando nosotros sentimos ese afecto por el sexo opuesto o por el mismo sexo. Entonces, ¿por qué es tan importante el erotismo? Porque va a incluir el deseo, el orgasmo y la excitación, que es de vital importancia para las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros vamos a atender mujeres en esta etapa de la posmenopausia, hay médicos que de plano cancelan esta esfera de la vida porque dicen, esta paciente ya no es sexualmente activa. Yo les puedo jurar que las pacientes posmenopáusicas, cuando ustedes las consultan o les hacen les preguntan acerca de la sexualidad, si les dan la confianza, se los van a decir. Estas pacientes, tanto hombres como mujeres, siguen pensando en el sexo como ustedes y como yo, en esa esfera de la vida. La diferencia es que quizá no lo puedan realizar de manera coital, pero sí lo pueden hacer de diferentes maneras para llegar al deseo, a la excitación y a ese orgasmo. Estas mujeres en esta etapa pierden su identidad femenina porque no les gusta cómo se ven, no les gusta su distribución en la grasa y la estructura de su suelo pélvico está alterada y ellas se sienten rechazantes a tener un encuentro sexual. Ahora bien, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? La OMS hace algunas definiciones a partir del 2002, las publica y las actualiza en el 2010. Pero cuando vamos a darles calidad de vida a estas mujeres, lo importante es que sepamos que esta salud sexual va a tener que tener un estado de bienestar físico, emocional y mental y social que va a estar relacionado con la sexualidad. ¿Y cómo les vamos a dar calidad de vida a estas pacientes si esta esfera no la interrogamos? Bien, es simplemente que tienen que tener en cuenta que va a tener ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Todas las mujeres deben de vivir su sexualidad a plenitud a cualquier etapa de esta vida. Ay, perdón. Ay, ¿cómo me regreso? Ya muchas cosas ya las vieron, prometo no. Bien, ¿qué nos importa? ¿Qué percepción tienen los médicos de la sexualidad o inclusive en esta etapa? Para muchos, incluidos el personal de salud, es bien importante que la actividad sexual, como se los dije al principio, equivale a la de tipo coital, pero más interesante que se cree que solo así se puede llegar a la excitación y al orgasmo, y en ciertas condiciones específicas que las pacientes deben de tener, como es la salud, la juventud y la belleza. O sea que si yo veo una paciente con alguna discapacidad motriz, con osteopenia, la menopausia, osteoporosis, yo doy por cancelado que esa paciente ya no necesita vida sexual.
¿Qué pasa? Si nosotros tomáramos como indicador que para el 2030 vamos a estar utilizando los 50 años como un indicador de menopausia, serían alrededor de 1.200 millones de pacientes que estarían en esta etapa, con una incidencia de 47 millones, sin incluir a las pacientes que entran a una menopausia quirúrgica, a una falla ovárica, que la sintomatología o el manejo tendría que ser súbito y tendría que ser una vigilancia diferente. ¿Qué pasa con estas pacientes que entran a la menopausia? Pues van a afectar a múltiples sistemas, pero lo que nos importa en esta plática es la salud sexual de las pacientes, porque nos van a dar un malestar significativo, y este malestar significativo va a ser a corto, mediano y largo plazo, afectando la calidad de vida de las mujeres. Es por eso que el día de hoy hablaremos del manejo del trastorno del deseo sexual hipoactivo en la posmenopausia. Es una entidad que se puede presentar a cualquier etapa de la vida. Las disfunciones sexuales se pueden presentar 30, 40, 50, 60 años. La diferencia es que en la posmenopausia se exacerban un poco más por la sintomatología y lo hormonal que sucede y los cambios que esta paciente atraviesa. Si bien debemos saber que no solo vamos a abordar los estrógenos, vamos a hablar también un poco de esos andrógenos que son súper importantes. Bien, ¿cuál es nuestra agenda del día de hoy? ¿Qué es el trastorno del deseo sexual hipoactivo? Ya lo vimos en múltiples ponencias. ¿Cuál es la epidemiología en México y en el mundo? ¿Y cuál va a ser nuestro abordaje diagnóstico con medicina basada en la evidencia? Vamos a hablar de la testosterona. Existen dosis, las tenemos en México. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Cuál es la mejor vía para poderla aplicar a nuestra paciente? ¿Y cuáles van a ser nuestras conclusiones? ¿Por qué se debe de manejar diferente la posmenopausia? Es una identidad que puede ser multifactorial, que puede necesitar multiterapias y que no solo va a depender de lo social, sino que también se ven incluidos los neurotransmisores, los opiáceos y los estrógenos. Súper importante. Bien, como ya lo mencionó el doctor Luis Claudio previamente, ¿qué es el trastorno del deseo sexual hipoactivo? Pues básicamente es ausencia persistente o falta del deseo de la actividad sexual. Pero algo muy importante, a la paciente le va a causar angustia. Cuando a mi paciente le está causando angustia, yo tengo que indagar qué está pasando con esa paciente. Por lo regular nadie explora ni pregunta qué pasa en esa esfera de la mujer, pero si ella se acerca con ustedes es porque esa paciente no lleva ni un mes ni dos, lleva aproximadamente 6 meses o más con alguna alteración y le está mortificando la vida porque se siente rechazante si tiene pareja o no. Entonces, el trastorno del deseo sexual hipoactivo, ¿qué va a pasar? Va a afectar gravemente ese bienestar emocional de la mujer y sus relaciones, y va a suceder tanto en mujeres en etapa de premenopausia y posmenopausia. Dentro de los antecedentes importantes tenemos ciertos modelos asociados a la actividad sexual. Tenemos a Master y Johnson en 1950, Basson, que es un modelo biopsicosocial que nos habla de un feedback que tiene toda la razón y lo veremos adelante, el cuestionario de índice de disfunción sexual en el 2004, la terminología que ya nos hicieron favor de platicarnos del síndrome genitourinario de la menopausia, que tuvo un cambio en el 2014, antes llamado atrofia vulvovaginal. Bien, también tenemos que hablar de ciertos factores biopsicosociales asociados a esta disfunción sexual. Ahora, ¿qué nos dice? También nos mencionaron el DSM-4 y el DSM-5. Esto tiene ya tiempo que cambió, a más o menos 9 años, a partir del 2014. El DSM-5 lo que hizo es que englobó en el primer recuadro de trastorno de excitación e interés sexual femenino y bloqueó por completo al trastorno sexual hipoactivo. Pero si ustedes revisan estudios, cuando hacen algún diagnóstico y van a dar tratamiento, siguen tomando en cuenta el manejo del DSM-4 asociado al trastorno del deseo sexual hipoactivo. Solo tienen que saber que ya cambió, que se eliminó y que lo incluyeron en el trastorno de excitación. Ahora, si habláramos de epidemiología, encontraríamos una discrepancia asombrante. Se puede decir que Latinoamérica no tiene un gran abordaje de estas pacientes en la etapa de la posmenopausia. Hay un estudio de la salud de la mujer que se llama SWAN, que mencionaba el doctor Claudio, donde nos dice que aproximadamente un 50% de las pacientes refieren que la sexualidad es importante para ellas, de vital importancia. Vamos a ver que la disfunción sexual va a ser una alteración que suele afectar a las mujeres en edad media. Principalmente van a tener una repercusión en la calidad de vida. En todo el mundo se acepta que estas pacientes son aproximadamente del 50%. Los síntomas que van a estar asociados a estas pacientes o a este trastorno del deseo sexual hipoactivo, la menopausia, van a ser muy prevalentes y afectan aproximadamente entre un 27 y un 84%. Cuando ustedes revisan la literatura en Estados Unidos, se asocia que 10% de las pacientes en etapa de la posmenopausia tienen un trastorno del deseo sexual hipoactivo, pero deben descartar que no tengan alguna alteración psiquiátrica y que no estén en manejo con algún antidepresivo.
Este es el modelo que les comentaba, el más acertado, el que hace una retroalimentación. ¿Qué nos dice? Nos dice que las mujeres para la respuesta sexual tienden a ser neutras, pero que si ellas encuentran la motivación precisa, estas mujeres de lo neutro pasan al deseo, de tener un deseo, continúan con el deseo sexual, van a la excitación y esta motivación les permite tener un placer. Algo muy importante es que las mujeres pueden tener esa excitación y ese placer sin tener un orgasmo, cosa que todo el mundo cree que cuando la mujer tiene un orgasmo ya llega a esa excitación y a ese placer. ¿Por qué? Porque hay mujeres que si ustedes las interrogan no saben ni qué es un orgasmo y nunca lo han sentido. Importante preguntárselos. ¿Por qué es importante recordar toda esta fisiología? Estos son los 5 andrógenos principales que tenemos. Como todos sabemos, los andrógenos los produce el ovario y los produce la glándula suprarrenal. Si ustedes los ven en orden descendente y de mayor concentración y en orden ascendente y de menor concentración, van a estar presentes. Vamos a ver que la testosterona va a tener sus prohormonas que van a ser la DEA y la androstenediona. Estas van a ser precursores de los andrógenos. Debemos saber que la testosterona va a estar presente en aproximadamente 0.2, 0.5 miligramos, al mismo nivel que el estradiol en la etapa de la premenopausia. La testosterona, por diferentes mecanismos que vamos a ver a continuación, por una 5-alfa reductasa vamos a pasar a la dihidrotestosterona, que es el andrógeno más potente que tenemos, y por aromatización nos va a dar el estradiol. Todo esto, ¿de qué nos habla? Cuando la mujer entra en la posmenopausia, no quiere decir que el descenso súbito de andrógenos es lo que nos va a dar esa sintomatología, porque no lo es, ya que estos van a ir disminuyendo paulatinamente. Lo que sí es que a veces cuando hay ya una hipofunción de la glándula ovárica, lo que va a pasar es que ellos van a empezar a aromatizar un poco más, por eso son importantes. Al estar aromatizando un poco más, estos andrógenos lo que nos va a ayudar es a ayudar a seguir con las repercusiones o a restaurar las funciones que en la posmenopausia se necesita. ¿Y cuáles son esas, doctores? Lo que nosotros necesitamos restaurar y seguir cuidando es el músculo, va a ser el hueso y la cognición. Cuando nosotros sabemos que hicimos una transformación de la testosterona a la 5-alfa reductasa y vamos a saber que es el andrógeno más potente y el que mayor afinidad va a tener por el receptor androgénico, ¿por qué es el que más receptividad androgénica tiene? Porque va a tener la testosterona efectos genómicos y no genómicos. Cuando tiene estos efectos no genómicos, se va a acoplar a proteína G y va a aumentar esos AMP cíclicos, y lo que va a hacer es que se ha notado que vamos a tener cambios y modificaciones en el músculo vascular del clítoris, va a tener efecto en la densidad del nervio vaginal. A veces pensamos que los andrógenos no tienen ese efecto tan importante, pero de esos receptores se encuentran en vulva, vagina, trígono, suelo pélvico y en el tercio superior de la vagina. Es por eso que no solo tenemos que restaurar el estrógeno, tenemos que dar andrógeno en ciertas pacientes que lo ameriten y sean candidatas. Si bien, como les mencioné, no solo el estrógeno y los opiáceos van a ser los importantes, también tenemos que saber la fisiología de esa neurotransmisión. Son 4 neurotransmisores de vital importancia: la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y la histamina. Todos estos neurotransmisores van a tener un cambio. ¿Por qué? Porque van a tener un retardo en la vida media. Por ejemplo, la serotonina tiene una vida media de 7 minutos. Esta puede reducirse en el espacio presináptico a 4 minutos, y cuando esta reducción se da, lo que hace es que sube la serotonina, disminuye la dopamina y los niveles de excitación están disminuidos. Y es ahí donde la neurotransmisión entra. Es por eso que cuando tengan pacientes deben de preguntar si utilizan inhibidores de la recaptura de serotonina. Si ellos utilizan inhibidores de la recaptura de serotonina, o modificamos el fármaco, como el bupropión que podemos dar, o disminuimos las dosis, porque tenemos pacientes que se asocian a estados antidepresivos y tienen una multifarmacia que van a afectar este trastorno o el deseo, principalmente para que tengan una vida sexual plena. El 17-beta-estradiol es de vital importancia también. Sabemos que es un antioxidante que aparte de sus funciones, pero esta disminución del 17-beta-estradiol no nos va a ayudar mucho, porque sabemos que él va a moderar el espesor de la musculatura vaginal, el mecanismo vasorrelajante del clítoris, va a modular la hemodinámica genital y la densidad de las fibras de colágeno de la lámina propia. Al haber un hipoestrogenismo, lo que va a pasar, y la disminución del 17-beta-estradiol nos va a continuar
perjudicando. La serotonina vuelve a disminuir y la dopamina, que es la excitadora, no va a aumentar. Entonces tenemos que ayudar a que estos niveles vuelvan a sus niveles originales. Como bien el doctor Luis Claudio pues les mencionó muchos estudios, tenemos acerca del 2013, 2015 y 2016 el estudio Closer, Vida y Revive, que nos va a hablar de los síntomas que se perciben al igual o posteriormente en la posmenopausia, cómo lo viven estas pacientes. Por lo regular, vamos a ver que en el estudio Closer, aclaración sobre el impacto de la atrofia vaginal sobre la vida sexual y las relaciones sexuales. No solo es el trastorno del deseo sexual hipoactivo. Ya vimos que también el síndrome geniturinario de la menopausia va a tener un impacto. El estrógeno o la terapia local sí va a quitar el dolor, pero no va a aumentar el deseo. Vamos a tener un epitelio vaginal mejor, pero necesitamos ayudarle con un andrógeno. Si bien estos son algunos de los cambios que puede ayudarnos a tener el estradiol y los andrógenos. Como bien lo vimos, los andrógenos van a mantener la función del músculo liso no vascular de la vagina, el músculo vascular del clítoris, el efecto estimulante sobre la densidad del nervio vaginal y nos va a ayudar a la musificación de ese epitelio vaginal. Principalmente, el estradiol va a modular esa hemodinámica genital que se va a relacionar con la densidad de las fibras del colágeno en la lámina propia, lo que va a ayudar a que va a moderar ese espesor de la musculatura vaginal y los mecanismos relajantes que el clítoris puede darnos. Y nos va a ayudar a aumentar la proliferación del epitelio vaginal porque vamos a tener una atrofia significativa en esta etapa de la vida. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Ya les mencionaron muchos índices, ¿qué va a pasar? La Sociedad Internacional de Sexualidad de las Mujeres, ¿qué es lo que hace? Hace un Decreased Sexual Desire Screener. Este cuestionario, ustedes se lo pueden aplicar a su paciente, se los voy a mostrar más adelante, está en línea, lo pueden ir interrogando, y lo que hace para realizar el diagnóstico del trastorno del deseo sexual adquirido generalizado, tiene que identificar ciertos factores biopsicosociales, que eso es lo más importante. A todas las pacientes les tenemos que hacer una historia clínica donde se vea o se evalúe el deseo sexual, la excitación y ese orgasmo. Vamos a tomar los antecedentes sexuales, cómo han sido esos encuentros, qué tantas barreras sociales tenemos para abordar la sexualidad, porque aunque no lo crean, esas barreras existen hoy 2023 y no se le preguntan a las mujeres. Las mujeres no son capaces de hablar de sexualidad, más en la etapa de la posmenopausia. A la paciente se le debe diagnosticar trastorno del deseo sexual hipoactivo solo si hay discrepancia con la pareja o si esto le genera angustia. A las mujeres cuando les genera angustia es cuando piden ayuda, antes no la van a solicitar. Entonces lo que hacen se llama POSIT, es un modelo que se ofrece, está en línea, lo que pueden hacer es preguntarle a la paciente acerca de sus antecedentes sexuales, ustedes le pueden dar información tanto anatómica como genital, educarlos básicamente. Posteriormente ustedes les pueden dar ciertas especificaciones como es la lubricación, como son posiciones sexuales y alguna terapia. De primera línea ya lo comentó el doctor Claudio, también es terapia conductual, no todo tiene que ser farmacológico, pero hay que hacer un abordaje integral. Ahora, existen múltiples cuestionarios para función y disfunción sexual. En la clínica del Hospital Regional 1 de Octubre, que está a cargo de la doctora Patricia Loranca Moreno, nosotros aplicamos una escala para evaluar la sintomatología del climaterio. Se utilizan los tres rangos, el psicológico, el social y el urogenital. Cuando nos da más de 15 puntos, nosotros tenemos que abordar a esas pacientes y evaluar qué área de la vida es la que nos está afectando. Cuando nosotros tenemos alteración de este índice de disfunción, de esta escala que aplicamos, vamos a aplicar el índice de disfunción sexual. Este índice de disfunción sexual tiene 19 preguntas con 6 dominios y nos habla de la función sexual, cómo estuvo las últimas 4 semanas. Cada pregunta va a tener, cada ítem o cada espacio tiene de 5 a 6 preguntas con una puntuación de 0 a 5. A mayor puntaje, mejor sexualidad. Cuando hablamos de un puntaje menor a 24.5, 24.95, hablamos de una disfunción sexual. Cuando hablamos con un puntaje mayor a 24.95, tiene una adecuada función sexual. Si ustedes pueden ver los dominios que maneja este índice, es deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción o dolor. ¿Qué tratamientos tenemos? No farmacológicos. No todo es farmacia, no todo hay que darle medicamento a las pacientes y sí tenemos diferentes tratamientos farmacológicos. La medicina es multidisciplinaria y hay que apoyarnos de otras áreas para brindarle apoyo si nuestra
nuestra experiencia ya no nos ayuda para brindarle apoyo a esa paciente, ¿vale? Vamos a ver que tenemos que ayudar a los profesionales sanitarios para realizar un diagnóstico del trastorno del deseo sexual hipoactivo e identificar factores biopsicosociales subyacentes a esa pérdida del deseo. Por favor. ¿A quiénes tratamos y cuándo tratar? Una vez que ya todo lo que nos mencionaron las otras ponencias, nosotros descartamos que no haya alguna alteración neuroendocrinológica, función tiroidea, prolactina, algún antidepresivo, antihipertensivo, embarazo, lactancia, puede ser, evaluación del modelo biopsicosocial, progesterona. Todo una vez que se haga un consenso, todo esto es multidisciplinario. No toda paciente que llega y dice no quiero tener sexo le vamos a dar andrógenos. Entonces, una vez que evaluamos cómo está el entorno en casa, cómo está el estrés que ella tiene, cuál es su calidad de vida actual, vamos a valorar qué medicamento o qué tratamiento le vamos a dar. Hay veces que las pacientes con terapia conductual mejoran ese deseo. Bien, dentro de los tratamientos que tenemos actualmente, tenemos testosterona, terapia estrogénica local, que ya sabemos, ospemifeno, hidratante y lubricante vaginal, flibanserina, bremelatonida y bupropion-idea. ¿Qué pasa? La flibanserina y la bremelatonina va a estar aprobada en Estados Unidos y en Canadá desde el 2015 y 2018 aproximadamente. Es un antagonista de la serotonina, lo que hace es que va a disminuir la serotonina y va a aumentar la dopamina, pero hay que ver que esos mecanismos excitadores no son mejores que los inhibidores. Entonces, estos son de elección, podemos darlos. Lo único que causa son malestares gástricos. Posterior a eso tenemos la testosterona y lo que todos hablamos, terapia local, que ya lo vieron. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues lograr restablecer los mecanismos de reparación y defensa inmunológica de los tejidos. Nosotros queremos aumentar esa expresión de los receptores estrogénicos en el epitelio y en el estroma y producir un epitelio vaginal más grueso. Acuérdense, el estrógeno me va a quitar el dolor, pero aunque quite el dolor, el deseo va a seguir inhibido. Entonces es súper importante. Tenemos que aumentar significativamente esas células superficiales y parabasales y ustedes le pueden decir a su paciente, hay lubricantes, hay hidratantes, pero no va a ser lo que mejore por completo esa calidad. El ospemifeno es un modulador selectivo de los receptores de andrógenos, va a mejorar la atrofia urogenital de moderada a severa y es un superior a los lubricantes. Cuando se administra por más de 12 semanas y 60 miligramos, no mejora el deseo, pero sí mejora la atrofia, pero no hay en México, solo en España. Bien, la DEA no está aprobada como tal para el trastorno del deseo sexual hipoactivo, lo que sí se puede dar es que la DEA va a mejorar la calidad, pero del adulto mayor. ¿Qué hace la DEA? Pues tiene efectos mediados por andrógenos y los estrógenos mediados por estrógenos en la sensibilidad vulvar. Aumenta el deseo sexual, mejora el estado de ánimo y va a mejorar el síndrome vasomotor y preservar ese metabolismo, ese recambio óseo. Ahora, cuando hablábamos de testosterona, no cambió acá, ¿eh? Ahí está. Cuando hablamos de testosterona, tenemos ciertas indicaciones. Para fácil, la única indicación que la testosterona tiene es en el manejo del trastorno del deseo sexual hipoactivo. ¿Y a qué paciente? Porque no hay una dosis por la FDA aprobada en México para mujeres. ¿A qué pacientes le tengo que dar testosterona? ¿O la prescribo así? Ustedes no tienen que hacer un estudio basal, no tienen que medir la testosterona para decir a esta mujer le voy a suplementar andrógenos. Lo ideal sí es tener un estudio de esa testosterona porque en todas las pacientes, como vamos a indicar terapia hormonal, andrógeno, estrógeno, tenemos que tener un basal para conocerla, porque cuando nos pasamos de los rangos suprafisiológicos sí podemos tener efectos adversos. Entonces, si ustedes hacen una medición de la testosterona, tampoco es tan específico porque no todos los laboratorios miden lo mismo. Entonces, estas mujeres, ¿quiénes van a ser candidatas? Las candidatas son pacientes sí en la posmenopausia, que tengan disminución del interés sexual con o sin excitación, pero que les está causando preocupación. Cuando a mi paciente le causa preocupación, yo tengo que abordar esa área de su vida sí o sí. Vamos a ver que si la paciente que no tenga un exceso de andrógenos, que no tenga acné, que no tenga hirsutismo, que no tenga alopecia, alopecia androgénica, es importante que si la paciente tiene una neoplasia hormonodependiente, la valoración tiene que ser por el especialista que la está viendo y junto con él valoramos si le prescribimos o no testosterona a esa paciente. Si tiene alguna elevación de la CHBG,
también no la vamos a prescribir y tiene menos probabilidad de beneficio esa terapia si ya se le administró por 6 meses y no hubo mejoría. Hay que buscar en otro lado y otra condición que lo esté haciendo. Miren, esta es una tabla muy padre de un estudio que nos habla qué pasa cuando nosotros damos testosterona transdérmica, porque ¿cuál va a ser la vía de elección? La transdérmica. ¿Qué nos dice? Que hay mejoría. Este fue un estudio que hicieron donde evalúan los ítems que les hablaba, el deseo, la excitación, el orgasmo, el placer, el temor, hasta la imagen que esa mujer tiene, porque se ve deteriorada en la posmenopausia, donde dan placebo y dan testosterona 300 miligramos por 24 semanas. ¿Qué es lo que mejora? Significativamente la excitación, el orgasmo, pero queremos que nuestras pacientes tengan deseo, ya que nuestro círculo sexual es diferente porque somos más neutras, aunque exista ese deseo, tiene que haber ciertos estímulos cognitivos y emocionales para que nos ayude a tener una relación sexual. El deseo aumenta significativamente en un 48%, la excitación en el 55% y el orgasmo en el 37%. Sí podemos dar terapia, la de elección es la transdérmica, menos efectos adversos. Este es un estudio, es una revisión sistemática que se hizo acerca de la seguridad de la testosterona. Se incluyeron 36 ensayos aleatorizados con 8,480 pacientes con una duración de 12 meses a 2 años. La literatura tampoco ha evidenciado que más de 2 años no haya alguna repercusión. Eso es importante porque aquí se incluyen datos con todas las vías de administración de testosterona, mayor cantidad de estudios, es la vía transdérmica de elección por los efectos de la testosterona que va a tener en la función sexual, las alteraciones cardiometabólicas y la salud musculoesquelética. ¿Qué nos dice la evidencia? Sí, hay mucha evidencia. ¿Cuáles son los resultados cuando damos testosterona versus placebo? Pues que va a mejorar significativamente los resultados de la sexualidad. ¿Qué va a pasar? Que aumenta la frecuencia de eventos sexuales que la paciente tiene, el deseo, ese placer de la excitación, el orgasmo, pero sobre todo tiene una mejoría en la autoimagen que esa paciente tiene y no se ve afectado ese deseo sexual. Ahora, ¿qué pasa? Pues aumenta el colesterol LDL, disminuye el colesterol total y esto es por vía transdérmica, no va a afectar el perfil de lípidos. Todos al prescribir una terapia hormonal de la menopausia lo que hacemos es tener un basal para ver que esa paciente no vayan a tener una repercusión con lo que estamos dando. La testosterona se asoció con acné y crecimiento de cabello, pero no con algo tan grave o efectos adversos que la paciente tenga que suspender esa dosis. Ahora bien, ¿qué dice el IMS? Dice que la terapia con testosterona a dosis fisiológicas de mujeres premenopáusicas lo que va a hacer es que va a mejorar la función sexual sobre el placebo. En promedio nos va a mejorar un evento satisfactorio por mes, aumento de los subdominios del deseo sexual y de la excitación, principalmente función orgásmica, placer y capacidad de tener una respuesta sexual. La IMS también dice que tenemos niveles de evidencia donde dice que la terapia oral con testosterona se asocia con perfiles lipídicos adversos, como se los mencioné previamente. No se ha demostrado efecto significativo de la testosterona al administrar en dosis fisiológicas sobre la masa corporal magra, la grasa corporal total o la fuerza muscular. Si no tuvieran nada, también aquí este consenso y esta revisión nos dice que la tibolona sería efectiva en mujeres posmenopáusicas si tuvieran trastorno del deseo sexual hipoactivo, pero no es de primera elección ni es la indicación. La DEA es similar al placebo en términos de mejorar la función sexual en mujeres posmenopáusicas con función suprarrenal normal. Bien. ¿Qué es insuficiente? ¿Qué nos dice la opinión de los expertos? No tenemos pruebas suficientes para respaldar el uso de testosterona para mejorar un rendimiento cognitivo o para que nos retrase el deterioro cognitivo de nuestras mujeres en la etapa de la posmenopausia. ¿Qué nos dicen los expertos? Cuando no está disponible una preparación de testosterona porque no está aprobada una dosis en México para las mujeres, utilizamos dosis que utilizan los hombres. Como lo mencionó el doctor Claudio, el gel que tenemos lo podemos utilizar. Es lo que está prescrito y está aprobado para los hombres, siempre que las concentraciones hormonales se mantengan en un rango fisiológico. Actualmente no hay terapias de andrógenos para mujeres por la FDA y la testosterona transdérmica al 1% está aprobada, pero solo está aprobada en Australia para mujeres. Ahora, en terapia con testosterona, en dosis que se aproximan a las concentraciones fisiológicas de testosterona para mujeres premenopáusicas, va a ejercer un efecto beneficioso sobre la función sexual y los desórdenes del deseo sexual hipoactivo. ¿Qué puntos se deben de llevar a casa? Bueno, sé que son un buen.
La dosificación es importante, las presentaciones que tenemos en nuestro país y lo que vamos a utilizar. Recordar que no tenemos una formulación femenina aprobada, que podemos utilizar una 10ª parte de la dosis masculina, o sea, una testosterona transdérmica al 1%. No existe un nivel de evidencia donde para que hagas diagnóstico dando testosterona o para uso objetivo como tratamiento. Lo que tenemos que hacer es individualizar a esa paciente, tomar basales de control y ver si ella es candidata a tener una terapia androgénica. Como lo dijo el doctor Claudio, puede ser una terapia sistémica, bueno, generalizada. Los andrógenos, incluida la testosterona, deben de recordar que son hormonas esenciales para ese desarrollo y ese mantenimiento de la anatomía y de la fisiología sexual. No solo el estrógeno se encuentra presente en el epitelio vaginal, podemos mejorar el dolor, pero el deseo puede seguir disminuido. La dosificación adecuada no va a mantener rangos suprafisiológicos para desencadenar efectos adversos. Si nosotros, a pesar de dar una dosificación correcta a esa mujer, observamos que existe acné, hirsutismo, alopecia, podemos hacer un control. Si con ese control nosotros vemos que esa dosis está por rangos suprafisiológicos, lo que dice la literatura es que podemos disminuir a la mitad la terapia y continuarla. Dentro de la dosificación, como lo mencionamos, una 10ª parte de la que se usa para el caballero, vamos a poderla colocar en la pantorrilla, en la porción superior externa, siempre 1 hora antes de que usted ya se haya rasurado o afeitado esa zona. Si la mujer tiene contacto con niños o con alguna otra paciente embarazada, no sé, esa terapia sí se puede transmitir a la otra paciente por la vía de absorción que está teniendo. Dentro de la dosificación, pues valorar que la paciente, como se los mencioné, no tenga datos hiperandrogénicos, informar sobre la posible transferencia de testosterona en la zona de aplicación a otra persona. Si tuviera contacto con algún varón, pues no tiene ninguna importancia. Y la eficacia de la terapia surge aproximadamente entre 6 y 8 semanas. Si después de iniciado la terapia podemos esperar hasta 6 meses. Esa paciente no tiene ninguna modificación, no aumenta el deseo, no aumenta la frecuencia del deseo sexual ni de las relaciones, hay que suspenderla y evaluarla de nuevo. También podemos presentar mejoría a las 4 semanas. Lo que nos importa es que el deseo sexual aumente y los eventos sexuales en esta mujer sean satisfactorios. Y esto puede ocurrir aproximadamente a las 12 semanas. Yo pienso que es mejor que busquen 101 posiciones a que busque la mujer un 102 excusas. Yo les invito a que todos los que nos dedicamos a la mujer hagamos un adecuado interrogatorio, le exploremos esta área de la vida. No pensemos que porque es una paciente de la tercera década, ya no es sexualmente activa. A veces ustedes se sorprenderían que son más activas que ustedes y que yo aquí presentes. Entonces, por favor, invitemos a todas las pacientes en esta etapa de la vida a brindarles calidad de vida. Y la vida sexual es calidad de vida en las mujeres. Gracias.